Para dar el contexto de donde se basa esta historia, vivo en un pequeño pueblo universitario cerca de una ciudad de tamaño pequeño a mediano. El pueblo en sí no tiene mucha gente, y está principalmente aquí para satisfacer la demanda que proviene de la universidad. Debido a esto, las tiendas alrededor de la universidad están abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que los estudiantes universitarios puedan comprar impulsivamente lo que les guste. El otro gran vendedor aquí es la gasolina, por supuesto. La gasolina se puede comprar en la ciudad, pero siendo un pueblo al que a menudo se pasa para llegar a la ciudad, muchos lugares intentan mantener el precio de la gasolina un poco más bajo que en cualquiera de las estaciones de la ciudad. Mi historia comienza cuando estaba trabajando por las noches en una estación de servicio y tienda de licores mientras tomaba clases a tiempo parcial en la universidad, pero principalmente hacía clases en línea para que no afectaran mi disponibilidad para un trabajo de tiempo completo. La tienda en la que trabajaba tenía solo una persona trabajando en las noches durante mucho tiempo, aunque muchas personas, especialmente mujeres, se quejaban de la falta de cámaras y del hecho de que no siempre se encontraban las mejores personas yendo a la tienda de licores y a la gasolinera en medio de la noche. La mano del dueño se vio forzada una noche antes de que yo comenzara a trabajar allí, cuando una mujer que vino a comprar leche salió a su coche solo para que un hombre se le acercara por detrás y le pusiera una pistola en la espalda, exigiéndole dinero. Ella cumplió con él y afortunadamente la dejó ir. Ella corrió hacia la tienda, sollozando histéricamente, y aunque la policía llegó poco después, nunca encontraron al hombre. Personalmente, prefería tener a 2 personas conmigo, aunque no hubiera un problema de seguridad. La noche parecía pasar mucho más rápido cuando había alguien más allí, y era realmente agradable que la persona con la que solía cerrar se llevara tan bien conmigo. En total había 4 trabajadores en el turno nocturno: Josh, Nick, Dixie y yo. Dixie tenía otro trabajo y realmente solo trabajaba allí como un favor para uno de los gerentes, por lo que solo trabajaba unas 2 noches a la semana con Josh o conmigo. Josh y yo trabajábamos juntos unas 3 noches a la semana y Nick trabajaba con Josh unas 2 noches a la semana. Dixie era realmente agradable y divertida de estar cerca, pero no le gustaba particularmente el trabajo ni quería estar allí. Josh se molestaba mucho con ella por solo quedarse detrás de la caja registradora mientras él hacía todo el trabajo, pero era solo una noche a la semana, así que no se quejaba mucho. Nick, por otro lado, era un poco diferente. Trabajaba allí 5 días a la semana, al igual que Josh y yo, pero nunca parecía ponerlo con más de una persona una vez a la semana. Nadie parecía realmente agradarle o disfrutar trabajar con él. Nick también era un poco raro desde el principio. Era una de esas personas que básicamente te contaba toda su historia de vida tan pronto como te conocía, dando un montón de detalles realmente personales que a nadie le resultaban cómodos de escuchar. Una cosa de la que siempre parecía hablar era de la tensión que había en su matrimonio. Aparentemente, tuvo un problema muy grave con el alcohol y las drogas durante mucho tiempo, y el problema de las drogas mejoró cuando cambió a la marihuana, pero no podía controlar su alcoholismo. Era difícil estar cerca de él, pero uno se acostumbra a la gente en ese tipo de trabajo siendo un poco turbia. Estuve allí casi 3 meses cuando las historias de Nick parecieron intensificarse de la nada. Comenzó a decirle a la gente que cuando era más joven fue diagnosticado como psicópata y tenía que tomar un montón de pastillas todos los días para no ser violento. No es exactamente lo que quieres escuchar de alguien con quien estás a solas en medio de la noche, pero está bien. Todos tenemos nuestros problemas, y algunas personas reciben una mano realmente mala cuando se trata de bienestar mental. Yo misma siempre he luchado para controlar mi ansiedad y depresión, y sin medicación, quiero decir, no mataría a nadie de ninguna manera, pero probablemente estaría hospitalizada en la categoría de peligro para mí misma. Así que aunque fue espeluznante, solo le aseguré que muchas personas necesitan tomar medicación para algún tipo de enfermedad, y mientras lo hagan y sean honestos con los profesionales médicos, no hay razón para que no puedan hacer cualquier cosa que los demás pueden hacer. Pareció muy satisfecho con esta respuesta, y poco después, el tema se cambió a otras cosas. Estuvo especialmente alegre y agradable conmigo durante la siguiente semana o así, dejándome saber a diario que estaba tomando su medicación, y que sentía que las cosas iban muy bien con ella. Siempre respondía con entusiasmo, pero estoy bastante segura de que todos, especialmente Josh,
Eran conscientes de cuánto deseaba que dejara de hablarme de ello y realmente me dejara en paz. Josh tenía una esposa y una hija que tenía unos 2 años en ese momento, así que no podía evitar vernos a las chicas más jóvenes como a su hija, y lo que podría tener que enfrentar algún día. También parecía esforzarse por terminar mis conversaciones con Nick bastante rápido, lo cual agradecía mucho, y realmente no pretendía que le gustara Nick. No pasó mucho tiempo antes de que Nick comenzara conversaciones conmigo entrando en detalles sobre por qué fue diagnosticado en lugar de cómo le estaba yendo con su medicación, lo cual no voy a detallar porque mucho de ello era muy violento y sexual. Le dije repetidamente que realmente no quería saber sobre eso, a lo que él actuaba como si entendiera, y luego cambiaba el tema solo para volver a ello 1 hora más tarde. Cuando se lo confié a Dixie, ella me dijo que se encargaría de ello. Luego le contó a su amiga al respecto, que era la misma gerente que le había pedido que viniera a trabajar allí. La gerente dijo que realmente no podía hacer mucho, ya que yo parecía ser la única con la que él hablaba de esas cosas. Estaba empezando a ponerse cada vez más tenso para todos los que trabajaban con él, después de que la gerente hablara con él, y pronto unas 2 mujeres más que habían trabajado con él en el turno nocturno reportaron comentarios que él les había hecho a la gerente. Me interrogaron, y estuve de acuerdo en que todas las declaraciones hechas por las mujeres eran bastante similares a las cosas que se me habían dicho a mí. Nick entonces recibió una última advertencia y una amonestación. Las siguientes veces que lo vi, comenzaba estas peroratas sobre cómo las personas que lo estaban denunciando solo lo hacían porque no les agradaba. Supuse que no sabía que me habían interrogado a mí también, y ni yo ni Josh teníamos la intención de decírselo. Se enojó tanto en un momento que estaba prácticamente llorando, diciendo cómo esas personas tenían mucha suerte de que él estuviera tomando sus medicamentos, y lo que les haría si no los estuviera tomando. Afortunadamente, fue en ese momento que su turno terminó, y casi tan pronto como marcó la salida, Josh le dijo que teníamos mucho trabajo por hacer esa noche, así que realmente no teníamos tiempo para charlar con él. Asintió y salió por la puerta sin decir una palabra más. Josh no estaba mintiendo tampoco. El camión había llegado extremadamente tarde ese día, por lo que todavía había bastantes cosas que debían ponerse en el estante. Una cosa que los turnos anteriores nunca parecían hacer a menos que tuvieran que hacerlo absolutamente era almacenar los enfriadores de bebidas. Era cierto que era más fácil hacerlo por la noche cuando había muchos menos clientes, así que era bastante molesto ya que no podíamos charlar, pero simplemente seguimos adelante con ello. No puedo recordar realmente el momento en que Josh había entrado al enfriador de bebidas, pero debe haber sido bastante tarde ya que habíamos estado allí por un tiempo en ese momento. Todavía estaba bastante enfocada en almacenar todos los estantes y asegurarme de que todo se viera lleno si no lo teníamos cuando la campana sonó, señalando que alguien había entrado a la tienda. Saludé con un buenas noches y dije que estaría allí enseguida, ya que cualquiera que solía entrar por allí generalmente solo quería un paquete de cigarrillos o pagar por gasolina. Dejé mi caja y me dirigí a las cajas registradoras, reduciendo la velocidad drásticamente una vez que pude verlas. Lo adivinaste, era Nick, sin mirarme pero inclinándose sobre mi caja registradora. Estaría mintiendo si dijera que tenía una razón para tener miedo. Resultó que estaba borracho, pero no pude detectarlo de inmediato ya que el olor a licor siempre parecía persistir en el aire por allí de todos modos, y Josh estaba justo al otro lado de la pared. Aún así, consideré durante unos 30 segundos si realmente debía ir o si debía correr al enfriador e ir a buscar a Josh. Nick no era un tipo joven ni en forma ni nada, pero años de drogas y alcohol habían realmente envejecido prematuramente y arruinado su cuerpo. Pero quiero decir, todavía era bastante intimidante para una chica de 20 años. Desafortunadamente, Nick tomó la decisión por mí cuando, probablemente cansado de esperar, se giró directamente hacia mí y fue cuando noté que algo estaba inmediatamente mal con él. Mi voz no era más que un susurro patético cuando le pregunté qué quería. Solo me miró fijamente. No había nada en su cara que me dijera lo que estaba pensando. Estaba a punto de hablar de nuevo cuando él habló apenas inteligible debido a sus blasfemias. ¿Te dejó sola? Me tomó un segundo sacudir la cabeza y decirle con una voz esperanzadoramente firme que Josh estaba en el enfriador y que le pregunté si quería que fuera a buscarlo, y una vez más solo me miraba en silencio.
En este punto ni siquiera me importaba lo que dijera. Solo quería que dijera algo. El silencio mirándome me estaba poniendo los pelos de punta. Entonces decidí preguntar con más fuerza en mi voz: ¿qué quieres, Nick? Tan pronto como dejé de hablar, luego me sonrió de una manera realmente repugnante, casi con voz cantarina. Luego dijo: estás mintiendo, sé que estás sola. Se rió y luego dio un paso hacia mí, pero tropezó, permitiéndome dar varios pasos hacia atrás. En este punto, debería haber corrido hacia Josh. Debería haberlo llamado realmente. Cualquier cosa. Pero realmente no podía creer que estuviera interpretando bien la situación. Quiero decir, Nick era realmente raro, pero nunca había sentido que estuviera en peligro real a su alrededor. Nunca había dado la impresión de ser más que un poco inestable. Continuó avanzando con pasos lentos y tambaleantes, luego diciendo: ven aquí, solo quiero hablar. Me mantuve fuera de su alcance, diciéndole que retrocediera y que lo lastimaría si tenía que hacerlo. Pensó que eso era particularmente divertido y se rió tan fuerte que, según me dijo Josh más tarde, fue lo que lo hizo mirar a través de los espacios de los estantes para ver qué estaba pasando. Josh salió por la puerta en un segundo y parecía salir de la nada, luego interponiéndose entre Nick y yo. No dijeron nada, solo se miraron fijamente antes de que Josh dijera en un tono realmente severo: creo que deberías irte ahora. Nick solo miró en blanco por un momento, luego se burló, diciéndonos que no podíamos tomar una broma. En este punto, estaba tratando de no llorar. La única cosa más aterradora sobre la situación era saber que si Josh no hubiera estado allí y de alguna manera me hubiera atrapado, no tendría ninguna oportunidad contra Nick. Josh me dejó apoyada contra la pared, guiando a Nick hacia la puerta. Completamente inesperado para ambos, Nick se volvió y luego lanzó un golpe hacia Josh. Afortunadamente, ya sea porque estaba borracho o realmente descoordinado, falló la cara de Josh y Josh agarró la parte trasera de su abrigo, llevándolo al suelo y luego golpeando su rodilla en el estómago o el pecho de Nick, no estoy seguro de cuál, pero usó la oportunidad de su sofoco para arrastrarlo a la puerta y luego echarlo afuera cerrándola. Josh se volvió y me dijo que llamara a la policía mientras escuchábamos el horrible crujido detrás de él. Ambos saltamos y miramos la puerta para encontrar este gran círculo de vidrio. Es difícil de explicar, pero si alguna vez has visto una película o un accidente de coche real cuando algo golpea el parabrisas, pero no lo suficientemente fuerte como para romperlo, y se vuelve blanco alrededor del punto de impacto, así es como se veía la puerta. Josh no tuvo que decirme qué hacer esta vez. Corrí hacia la caja registradora, agarré mi teléfono, fui a la esquina más alejada de la puerta principal y me acurruqué en el suelo. Ni siquiera me di cuenta en ese momento, pero Josh me dijo más tarde que cuando se volvió para ver el vidrio, fue la primera vez que notó que Nick tenía un cuchillo en la otra mano. El hecho de que intentara golpear a Josh en lugar de apuñalarlo es un misterio y un milagro. Estaba absolutamente sollozando cuando la operadora contestó el teléfono. Ni siquiera sé cómo me entendió. Estaba llorando tan fuerte, pero entre mi angustia y los sonidos de Josh y Nick gritándose el uno al otro en el fondo con fuertes golpes de Nick golpeando el suelo, captó la urgencia de la situación. Me preguntó dónde estaba y, afortunadamente, ella sabía la dirección porque justo cuando me levanté para mirar un recibo para ver la dirección, el vidrio se rompió. Caí de nuevo al suelo y ella me dijo que los oficiales ya estaban en camino y que hiciera lo que pudiera para alejarme o incluso esconderme. Incluso si eso significaba dejar a Josh. El agujero no era lo suficientemente grande para que pudiera pasar, pero lo logró agarrando el cenicero desde afuera y luego arrojándolo a la parte de la ventana que había estado golpeando repetidamente, causando que se rompiera. No logró romperlo, pero a través de ese agujero podía alcanzar la cerradura de la puerta y entrar de nuevo. Según Josh, había caminado hasta la puerta y puso la boca contra el agujero que acababa de formar, y luego dijo algo que incluso ahora todavía sollozo. En esa horrible voz cantarina que usó la primera vez que me habló esa noche, luego dijo en un tono tan feliz: nunca te van a encontrar a ti y a él. No hace falta decir que, por muy duro que estaba actuando, Josh estaba igual de asustado que yo. Era mayor que Nick en sus 30 y tantos, pero era un saco de huesos y no era exactamente conocido por sus habilidades de lucha. Aún así, tan pronto como Nick desbloqueó y comenzó a abrir la puerta, Josh se lanzó contra ella, empujando a Nick hacia atrás por el impacto. Josh gritó para que corriera y, aunque mis piernas sentían que se derrumbarían en cualquier momento,
Corrí justo detrás de él hacia las puertas de recepción que estaban en la parte trasera de la tienda. Nick estaba maldiciendo y gritándonos mientras la campana sonaba. Josh se lanzó contra la puerta trasera, maldiciendo de dolor al darse cuenta de que no se abría. Descubrimos más tarde que Nick había empujado el contenedor de basura frente a la puerta, bloqueando sus ruedas antes de entrar. Parecíamos darnos cuenta de inmediato de que él había planeado todo esto para matarnos. Nick dobló la esquina, aún caminando de manera tambaleante y extraña, aunque más rápido ahora. Al menos nos dio tiempo para cerrar de golpe la puerta de la parte trasera y luego cerrarla con llave. Estaba sentado frente a ella, mientras Josh traía cualquier cosa que pudiera encontrar para bloquear la puerta, cuando Nick finalmente llegó. Debió haberme oído llorar porque seguía llamando mi nombre, diciéndome que no era a mí a quien quería. Se aseguraría de que muriera antes de sentir cualquier tipo de dolor si le abría la puerta. Luego empezó a apuñalar la puerta, gritándome para que la abriera. Grité y me moví cuando apuñaló por primera vez, pero Josh y yo nos movimos de inmediato para mantenerla cerrada de nuevo. Recuerdo que Josh y yo nos miramos a los ojos, ambos llorando. Quería decir algo para consolarlo, pero no podía pensar en nada que decir. Estaba tan aterrorizada como él. Había dejado caer mi teléfono cuando corrí para mantener la puerta cerrada, y ninguno de los dos podía moverse para ir a buscarlo, así que realmente no teníamos idea de cuánto tiempo pasaría hasta que llegara la policía. La puerta era de madera, así que no duraría mucho contra los golpes de su cuerpo, y no había absolutamente ninguna protección si su cuchillo atravesaba una de nuestras manos. Todo lo que podía pensar era que iba a morir esa noche, que mi perro nunca sabría por qué no volvía a casa, que nunca obtendría mi título y tendría suficiente dinero para empezar a disfrutar realmente de la vida, que todos los planes para el futuro que mi novia y yo habíamos hecho nunca sucederían. En el final más anticlimático y maravilloso de todos, de repente todo quedó en silencio. No había alarmas de coches de policía, no había gritos, nada. Era como si Nick simplemente hubiera desaparecido. Josh y yo nos miramos, ni siquiera atreviéndonos a respirar, luego escuchando cualquier señal de vida al otro lado de la puerta. Ambos nos desplomamos en el suelo cuando escuchamos un disparo, luego otro, luego un tercero. Hubo más silencio. Luego finalmente una voz preguntó si alguien estaba allí. No estábamos seguros de si debíamos decir algo. Luego la voz continuó con su nombre y que era un EMT fuera de servicio que había estado escuchando el escáner. Josh se levantó y apartó todas las cosas frente a la puerta, abriéndola lo suficiente para asomar la cabeza, y luego pareció como si todo el aire lo dejara. Abrió la puerta y salió a la tienda. Corrí a agarrar mi teléfono diciendo que la llamada se había desconectado o que la operadora había colgado. Cuando salí a la tienda donde estaban Josh y nuestro rescatador, él estaba en medio de explicar cómo la policía en el escáner estaba enviando un montón de coches, pero que estaban bastante lejos, y tenía un horrible presentimiento de que no llegarían a tiempo, cuando la operadora les estaba diciendo lo que encontrarían cuando llegaran. No quería que ninguno de nosotros saliera hasta que llegara la policía porque, aunque Nick había sido disparado en el hombro, todavía tenía el cuchillo cuando se fue. El EMT dijo que habría corrido tras él, pero con el estado en que estaba la tienda, tenía mucho miedo de que alguien en la tienda pudiera estar muriendo o herido. Los siguientes 20 minutos fueron un completo borrón. Josh y yo estábamos sentados en el suelo abrazándonos cuando finalmente llegó la policía. El EMT llamó a la operadora y les informó de la nueva situación, y la mayoría de los coches que venían a nuestra ubicación fueron desviados para buscar a Nick. Poco después, Josh pudo usar su teléfono para llamar a su esposa y ella vino de inmediato, trayendo a su hija porque él se lo suplicó. Parecía desmoronarse completamente cuando sostuvo a su hija y abrazó a su esposa. Tuve una reacción extremadamente similar cuando finalmente llegué a casa y vi a mi perro meneando su cuerpo emocionado al verme. Nick fue encontrado unas 2 semanas después en una vieja caravana que tenía en el bosque. La razón por la que vino tras nosotros fue porque pensó que la razón por la que Josh quería que se fuera tan rápido era para que pudiera llamar al dueño nuevamente, y esta vez la queja lo haría despedir. Desconocido para nosotros, su esposa lo había echado unos 4 días antes de que todo esto sucediera, y estaba en proceso de obtener una orden de restricción contra él, debido a una serie de mensajes y llamadas amenazantes que había estado recibiendo. Nick le dijo a la policía que su trabajo era todo lo que le quedaba, y que Josh necesitaba ser castigado por intentar quitárselo.
Dijo que yo no era el objetivo y que realmente no quería tener que matarme. Pero sabía que tenía muchas más posibilidades de matar a Josh conmigo allí que con Dixie, ya que Josh tendría más probabilidades de enfrentarse a él para protegerme. Ni Josh ni yo llamamos al dueño o incluso a un gerente por sus comentarios esa noche, aunque tal vez deberíamos haberlo hecho. Era realmente perturbador lo que estaba diciendo en retrospectiva, pero estábamos tan acostumbrados a que él fuera un extraño y dijera cosas realmente horribles que ni siquiera nos dimos cuenta de que podría estar hablando en serio sobre intentar lastimar a alguien. Lo conocí durante 3 meses, y Josh lo había conocido durante 6, y nunca había hecho nada violento hacia nadie. Todos pensaban que solo hablaba. También confiamos en el hecho de que cada empleado tenía una verificación de antecedentes antes de ser contratado, así que no es como si Nick hubiera sido violento antes. Nick aceptó un acuerdo de culpabilidad. Lo hizo para que los 2 cargos de intento de asesinato fueran retirados, y en su lugar iría a un hospital psiquiátrico para delincuentes. La razón por la que estoy escribiendo esta historia ahora es porque recibí una llamada telefónica hace unas 2 semanas. Básicamente era para notificarme que, siempre y cuando no haya contratiempos en su salud, Nick será liberado el 8 de junio de este año. Cuando llamé a Josh, dijo que había recibido la misma noticia el día anterior. Ni Josh ni yo trabajamos allí más y Josh se ha mudado a otro pueblo al otro lado de la ciudad. He cambiado a estudiar en la universidad completamente en línea, y estoy en un nuevo lugar que alquilo con un compañero de cuarto. Realmente no creo que él venga tras ninguno de nosotros. No veo cómo podría culparnos por lo que sucedió. Leo tantas de estas historias y después del hecho, todos parecen tan preparados para saber qué hacer si vuelven a ver a la persona sobre la que están escribiendo. Realmente no creo que estaría más preparada para enfrentarme a él esta vez de lo que lo estuve en aquel entonces. He tenido algunas pesadillas bastante intensas desde ese día, pero desde que recibí esa llamada, cada vez que cierro los ojos, todo lo que puedo escuchar es esa frase, más fuerte y clara de lo que nunca la había oído desde que se dijo realmente. Nunca te van a encontrar a ti y a él. Nick, si realmente es cierto que fuiste diagnosticado como psicópata, espero que estés recibiendo la ayuda que necesitas. Ya destruiste mi paz mental y, incluso ahora, años después, nunca me siento segura, especialmente de noche. Honestamente, voy a hacer lo mejor que pueda para seguir adelante con esto, pero simplemente no sé cómo. Deséame suerte. Gracias por escuchar. Cuando estaba en mi último año de secundaria, tenía un trabajo de fin de semana en una gasolinera en la autopista aquí en Nueva Jersey. Vi todo tipo de cosas locas en el año que trabajé allí, pero honestamente, la mayoría de las cosas ahora me parecen graciosas. Incluso algunas de las situaciones más peligrosas con clientes locos o la vez que me asaltaron, no me pusieron realmente en peligro de vida. Sé cómo manejarme, y sé que no debo hacer nada más que cooperar con alguien lo suficientemente desesperado, como para ponerme una pistola en la cara. Nos entrenan para entregar el dinero, está asegurado, pero no hay manera de poner mi cerebro de nuevo en mi cráneo si decido ser un héroe por $50 y cambio. Quiero decir, vamos, el tipo estaba más asustado que yo. Así que ahora terminó siendo una historia loca, pero no tan aterradora, que no tengo problema en contar en fiestas, citas o lo que sea. Pero luego está esta cosa que pasó, que no menciono tan fácilmente y que solo sale a relucir cuando la gente quiere saber cuál fue la peor cosa que vi. A veces ni siquiera tengo ganas de hablar sobre ello, porque sé que podría haber sido solo una cosa rara de una vez que solo me pasó a mí. Pero otras veces siento que tengo que advertir a la gente para que lo reconozcan y actúen como yo lo hice. Esa es otra parte de esto que odio. Siento que suena como si intentara hacerme pasar por un héroe en esta situación, pero puedo prometerte que no me siento así en absoluto. Siento que hice lo mínimo, pero bueno, suficiente introducción, iré a la historia. Una noche estaba trabajando en el turno nocturno cuando un Audi con placas de Carolina del Sur se detuvo alrededor de las 2 de la mañana. Un tipo se bajó pidiéndome que llenara su tanque mientras él iba al baño. Metió un billete de $20 en mi bolsillo de la camisa, prometiendo otros 20 si podía llenar el tanque rápidamente. Naturalmente, me apresuré a hacer lo que dijo, y noté a una niña de edad escolar media dormida en el asiento trasero, cubierta hasta la barbilla con una manta. No quería despertarla y arriesgarme a perder mi propina,
Así que procedí a llenar el tanque lo más rápido que pude, pero con cuidado, manteniendo un ojo en ella para asegurarme de que no se despertara. Ella seguía dormida, y mientras me concentraba más en llenar el tanque, de repente sentí un escalofrío. Cuando volví a mirarla, me estaba mirando con los ojos bien abiertos. Antes de que pudiera decir algo, ella articuló 2 palabras claras a través del vidrio. «Ayúdame». Hubo un momento en el que me quedé paralizado, con la mano en la bomba de gasolina sin llenar más, y luego escuché su voz preguntando: «Hey, ¿todo bien por allí?». Tuve que pensar rápido. Le dije que algo estaba mal con la bomba y que podía volver adentro y reiniciarla, para que la gasolina comenzara a fluir de nuevo. Seguí hablando sobre cómo había estado sucediendo intermitentemente todo el día. Me disculpé por las molestias y le aseguré que estaría funcionando en solo un segundo. Corrí adentro. Pulsé la alarma silenciosa y luego salí de nuevo para terminar de llenar su tanque. Se tragó todo el cuento, y si me lo permites, hice una actuación digna de un Emmy al no entrar en pánico por completo. No estrangularlo ni hacer un intento equivocado de rescatar a la niña. Los policías luego me dijeron que hice lo correcto. Tenía su número de matrícula en las cámaras. Le eché un buen vistazo a él y a la niña, y sus huellas dactilares estaban en el dinero que me dio. Me aseguré de llamar al 911 tan pronto como se fueron, pero gracias a la alarma silenciosa, una patrulla ya estaba en camino hacia mí. El despachador redirigió al policía hacia la carretera en la que el tipo se había desviado y, bingo, lo detuvieron en una parada de tráfico. Supuestamente todo terminó bien para esa niña en particular. Pero ¿cuántas otras no tienen la oportunidad de pedir ayuda de esa manera? ¿Cuántas terminan en el maletero en lugar del asiento trasero? ¿Cuántas no son rescatadas? Son esas preguntas las que trato de no pensar, y es por eso que no me gusta contar mucho esta historia. Sin embargo, siento que es importante compartirla a veces como advertencia. Si esto llega a tanta gente como sea posible, tal vez me ahorre mucho aliento y muchas noches sin dormir. Todo esto sucedió cuando el COVID-19 cerró todo en marzo de 2020. Me enviaron a casa desde la universidad y tuve que lidiar con las clases por Zoom. Y también volví a trabajar en el restaurante de hamburguesas donde trabajaba cada vez que estaba en casa durante las vacaciones. No diré el nombre del lugar, pero siempre estaba muy ocupado y durante el COVID-19 nos volvimos aún más ocupados debido a que éramos un lugar de comida rápida. Así que nunca tuvimos que cerrar. Pero otros lugares en la plaza sí cerraron. Siempre teníamos algunas personas realmente locas y desagradables, pero la pandemia solo empeoró a todos. En ese momento, teníamos un cliente habitual que venía varias veces a la semana, y pensábamos que tenía algunos problemas mentales. Era muy emocional cuando hablaba y simplemente miraba con ojos muertos a todos, y se quedaba allí como una gárgola, realmente intimidante y estatuario. Él llegaba en su bicicleta hasta el área de ventanilla y miraba a través de las ventanas corredizas hasta que uno de nosotros tomaba su pedido. Pero solo le gustaba que ciertas personas tomaran su pedido y también era muy frío con nosotros. Pedía lo mismo cada vez, pero lo quería fresco, recién salido de la freidora y manejado por, una vez más, solo ciertas personas. Para asegurarse de esto, nos miraba intensamente a través de la ventana de recogida, lo que hacía que los otros clientes se sintieran tan incómodos que se alejaban o simplemente se quedaban en sus coches hasta que él se iba. Solía venir solo durante los turnos de día, pero debido a que los días eran mucho más ocupados que los turnos de noche, y con todas sus demandas cada vez que venía, mi gerente se cansó y le dijo que ya no viniera durante el día, convirtiéndolo en un problema del turno de noche. Durante la semana, trabajaba en los turnos de noche debido a las clases, y usualmente salía a las 10 p.m. Eran alrededor de las 9:30, y estaba cerrando mi área y comenzando a limpiar cuando él llegó en su bicicleta. Yo era una de las pocas personas a las que él dejaba tomar su pedido, así que, como de costumbre, tomé su pedido. Quería todo completamente fresco, la lista estándar de demandas, pero una demanda nueva. Siempre pedía una guarnición de papas fritas con su comida, y a veces para poner las papas en la caja, usábamos una cuchara o pinzas. Él pidió que usáramos la cuchara en lugar de las pinzas porque le daría más papas. Yo, solo queriendo que se fuera y estando cerca de salir yo misma,
Fui y le dije al chico de las papas fritas lo que quería. El chico de las papas fritas solo puso los ojos en blanco, sabiendo lo molesto que era este tipo, y puso papas nuevas en la freidora para él. El chico de las papas fritas se fue a un descanso poco después y la gerente de la noche tomó su estación y esperó a que las papas estuvieran listas. Ella no sabía que era este tipo, y usó las pinzas para poner las papas en la caja. Luego me entregó el pedido para pasar al cliente. El tipo deslizó la ventana y me dijo que ella no hizo lo que pidió, y que quería más papas en su bolsa porque parecía que no había puesto suficientes, aunque ella puso muchas. Él simplemente no consiguió lo que quería. Una vez más, solo queriendo irme después de terminar con él, obedecí y fui hacia atrás. Mi compañero de trabajo, a quien llamaré Lee, dijo que no debería dejarlo hacer eso. Luego le respondí que lo habíamos dejado controlarnos durante meses, y que no era mi problema manejar un problema del gerente si él tenía problemas. Mi gerente de noche escuchó esto, y vio que era el tipo en la ventana. Entonces, gruñó, y me preguntó cuál era el problema con él esta vez. Le expliqué la historia y ella se acercó a él y le dijo que no importaba lo que hiciera, siempre recibiría su pedido fresco, hecho por las personas que él quería, así que solo debía aceptar la bolsa y dejarlo. Ella le entregó la bolsa y luego se fue a la parte trasera para terminar su inventario. El tipo luego metió su brazo y cabeza por la ventana e intentó que uno de los otros compañeros de trabajo rehaciera su pedido. Mi compañero de trabajo y yo dijimos que no íbamos a hacer eso porque no había nada malo con su comida. Bueno, no le gustó esto y realmente lanzó su bolsa de comida dentro de la tienda, derramándola por todo el suelo. Lee vio esto y absolutamente perdió el control. Corrió hacia la ventana donde él todavía estaba y le gritó cómo podía faltarnos el respeto de esa manera, y que definitivamente no íbamos a rehacer su pedido ahora, pero le devolveríamos su dinero. Él le gritó y discutieron durante unos minutos. Llamé a la gerente de noche y ella corrió para también gritarle mientras le devolvía su dinero. Él realmente agarró su brazo y casi la sacó por la ventana. Debido a la pandemia, teníamos estos divisores de plástico en la parte superior donde el cliente estaría hablando. Así que si eso no hubiera estado allí, ella habría salido directamente por la ventana. Ahora todos le estaban gritando al tipo para que se fuera de allí y llamamos a la policía, porque acababa de agredir a un menor. Esa semana, ella había tenido insultos racistas gritados por un grupo de rednecks porque era negra. Me sentí muy mal por ella, lidiando con dos grandes problemas que sucedieron en un periodo de tiempo tan corto. Ella se soltó de su agarre y corrió hacia la parte trasera. El tipo ni siquiera se fue. En su mente loca y retorcida, pensó que tenía razón aquí. Estaba corriendo en círculos fuera de nuestra área de ventanilla y realmente estaba gritando para sí mismo sobre Lee, y cómo iba a llamar a la policía sobre nosotros. Intentó golpear las ventanas para captar más nuestra atención, pero lo ignoramos. 4 coches de policía llegaron, bloqueando la entrada y la salida del autoservicio, para que nadie pudiera entrar o salir. Hablaron con él, y el tipo simplemente no entendía que había atacado a un menor y que estaba loco. El dueño de la compañía envió las imágenes de seguridad de lo que acababa de pasar a la policía, y le prohibimos la entrada al lugar. El tipo realmente tuvo que ser escoltado fuera de la propiedad porque no se quería ir. Afortunadamente no ha regresado desde ese día, pero todavía lo vemos andando por la carretera junto a nuestro lugar y nos lanza miradas amenazantes cada vez que pasa, sin romper el contacto visual. Realmente no estaba bien de la cabeza. Las miradas muertas que nos daba a través de las ventanas, la forma sin emociones en que nos hablaba, lo quisquilloso que era con todo, y lo rápido que se enfurecía y recurría a la violencia era una locura. Afortunadamente, Lee no sufrió heridas por el incidente y solo quedó asustada, pero renunció unas semanas después y no puedo culparla. Me siento muy mal por ella. Nadie debería tener que lidiar con ser agredido por clientes o recibir insultos raciales. Era demasiado joven para tener que lidiar con eso. Dirijo un negocio de limpieza que se especializa en la limpieza de edificios de oficinas para empresas de tamaño mediano a grande. Debido a la naturaleza del trabajo, comenzamos nuestros turnos a las 6 p.m., los días de semana porque la mayoría de las oficinas no quería que estuviéramos dentro durante el horario laboral, mientras sus empleados estaban trabajando. Así que ese día, llegué al edificio de oficinas programado a las 6:30,
introduciendo el código de acceso en el teclado, recogiendo mi equipo y luego cerrando las puertas detrás de mí. El edificio tenía solo 2 pisos, lo cual era más pequeño que la mayoría, pero ambos pisos eran realmente largos y había un nivel de sótano más pequeño. Comencé en el segundo piso para ir retrabajando hacia abajo. Me puse a recoger toda la basura y cualquier cosa que hubiera en el suelo que pudiera estorbarme. Luego até las bolsas y las llevé a los contenedores de basura en la parte trasera del edificio para tirarlas. Sin embargo, mientras estaba allí afuera, vi 2 autos estacionados, ninguno de ellos encendido. Pero lo que fue realmente extraño es que este era el único edificio cercano y supuestamente nadie debía estar aquí en ese momento. Simplemente no sabía por qué estarían estacionados en la parte trasera del edificio o dónde podrían estar si no estaban en sus autos. Volví a entrar y verifiqué que todas las puertas estuvieran cerradas. Luego continué con mi trabajo, pero ocasionalmente miraba por las ventanas para ver si había algún cambio con los autos afuera, pero seguían igual. Terminé con el piso superior y bajé al primer piso, haciendo el mismo proceso. Pero esta vez, cuando salí a tirar la basura en el contenedor, noté que una luz estaba encendida en uno de los autos. Casi tan pronto como salí, se apagó. Esto me puso nervioso, así que tiré todo rápidamente y volví a entrar. Ver que alguien estaba realmente allí hizo que todo fuera mucho más extraño. Traté de trabajar más rápido, terminando el piso a las 11 p.m., lo cual fue mucho más rápido que el anterior. Luego solo quedaba el pequeño nivel del sótano y habría terminado. Bajé todo y me puse a trabajar. Este nivel estaba principalmente lleno de cajas, era más un área de almacenamiento. Mientras estaba allí, escuché un ruido que resonó en todo el edificio. Provenía de uno de los pisos sobre mí, así que no pude distinguir mucho de qué era el sonido, ni en qué parte de esos pisos se escuchó. Dejé mis cosas y comencé a subir las escaleras, pero me detuve a mitad de camino cuando escuché voces que venían por el pasillo superior. 2 hombres hablando entre sí a un volumen normal, como si no tuvieran miedo de encontrarse conmigo estando aquí. Comencé a retroceder por las escaleras y me escondí detrás de algunas cajas. Luego marqué el 911. Antes de tener la oportunidad de decir algo, los pasos comenzaron a bajar al sótano. Solo vi la sombra del hombre en la pared antes de esconderme completamente detrás de la estantería de cajas. Lo escuché caminar un poco y luego gritar hacia arriba al otro hombre. No veo a nadie. Creo que estamos bien. Subió las escaleras y asomé una vez más, viendo su sombra de nuevo, pero pude notar que sostenía algo pequeño en la mano, lo cual me asustó aún más de lo que ya estaba. Me volví a conectar con el 911 y expliqué lo que pude. Luego esperé allí durante varios minutos. Durante este tiempo, creo que los hombres estaban principalmente en el piso superior, pero luego volvieron al primero, y de repente uno de ellos gritó: «Su furgoneta todavía está aquí». Ambos comenzaron a correr, pero no se fueron. Estaban buscándome. Era difícil controlar y silenciar mi respiración al escucharlos correr por todo el edificio y mover cosas justo encima de mí. Luego, los pasos pesados bajaron las escaleras del sótano mientras uno de ellos comenzaba a tirar cajas y a buscar en todas partes. Pero el más leve sonido de sirenas acercándose llamó la atención del otro hombre, quien alertó al que estaba en el sótano, y ambos se fueron corriendo. Me quedé escondido hasta que un oficial vino a buscarme. Solo tardaron 2 horas en atrapar a los 2 sospechosos. No quisieron compartir por qué habían entrado, pero se encontraron algunos artículos robados en sus autos. Es seguro decir que no eran los más inteligentes, ya que parecían simplemente adivinar si me había ido en lugar de comenzar por buscar mi furgoneta para ver si estaba allí. De todas maneras, que no se fueran después de descubrir que yo estaba dentro, fue probablemente lo más aterrador que jamás haya experimentado. Pero afortunadamente no tengo que saber qué habría pasado si me hubieran encontrado. He sido oficial de policía en mi condado durante casi una década. He visto algunas cosas locas y perturbadoras que a veces me hacen cuestionar por qué elegí esta carrera. Pero lo que sucedió esa noche aún me persigue, y a menudo es el evento en el que más pienso. Estaba terminando el invierno, pero donde vivo hace frío hasta mediados de la primavera. Esa noche me tocaba patrullar la carretera principal durante la mayor parte de mi turno. En una noche típica,
Probablemente detendría 2 o 3 autos por exceso de velocidad y no haría mucho más. A veces llegaba una llamada de respaldo, pero generalmente los turnos de patrulla eran los más aburridos e intrascendentes. Estaba conduciendo por la carretera, haciendo el recorrido habitual, hasta alrededor de las 2 a.m., cuando pasé junto a un coche al costado de la carretera que no estaba allí antes. Sus luces estaban apagadas y estaba muy alejado del arcén, así que no lo vi hasta que ya lo había pasado. Salí en la siguiente salida e hice un círculo completo, tardando 15 minutos antes de regresar al lugar donde lo había visto. Asumí que era solo un vehículo abandonado o averiado que tal vez no noté antes, así que no tenía prisa. Me estacioné detrás a unos 4,5 metros de distancia y dejé mis faros encendidos. Llamé para informar que estaba investigando un vehículo presumiblemente vacío en la carretera hacia el sur. Luego salí con mi linterna y caminé hacia el coche. Mi primera impresión fue lo viejo que era. Parecía algo de los 90 y estaba oxidado por todas partes, junto con abolladuras y arañazos. Me acerqué a la ventana del conductor y levanté mi linterna. Nadie estaba adentro, pero mientras iluminaba el interior, noté algunas señales realmente preocupantes. Había un montón de ropa en el asiento trasero que parecía pertenecer a una mujer joven, pero la forma en que estaban esparcidas no parecía normal. Me moví hacia el otro lado del vehículo, pero un sonido débil detrás de mí llamó mi atención. Rápidamente me di la vuelta y apunté mi linterna hacia el bosque que rodea la carretera, y de inmediato el sonido se detuvo, pero había oído lo suficiente para saber que eran pasos. Alguien estaba caminando por allí, tal vez incluso observándome. Grité, ordenándoles que se movieran hacia la luz con las manos levantadas. Pasó un momento, luego grité de nuevo, pero todo estaba en silencio. Sentí mi corazón latir en mi pecho mientras llamaba para actualizar la situación y pedir refuerzos. Me quedé allí mirando hacia el bosque, honestamente temiendo por mi vida. Si algo había sucedido allí, habría razón para que quien estuviera allí tratara de evitar que yo lo descubriera. Levanté mi arma y me moví más detrás del coche, manteniendo un ojo en la línea de árboles pero sin exponer todo mi cuerpo. Los siguientes 5 minutos fueron brutalmente nerviosos, pero finalmente otro oficial llegó a la escena y de inmediato escuché pasos corriendo hacia el bosque. Inmediatamente comenzamos a buscar en el vehículo y estaba claro que algo estaba pasando, pero buscar en el bosque en medio de la noche mientras alguien probablemente peligroso estaba allí no era una opción segura. Junto con indicadores de violencia encontramos un paquete de municiones vacío, por lo que también es probable que tuvieran un arma de fuego. Saber que alguien estaba allí observándome todo el tiempo, tal vez incluso teniéndome en la mira de su arma, es una de las sensaciones más inquietantes incluso solo de pensar. Al día siguiente pudimos obtener más información y realizar una investigación más exhaustiva, pero el coche era imposible de rastrear y, aunque se encontraron algunas huellas de zapatos en el bosque, se desvanecieron rápidamente sin ninguna dirección. Lo que realmente sucedió esa noche sigue siendo un caso abierto sin pistas sobre sospechosos o víctimas, lo cual ahora solo me deja incapaz de dejar de pensar en ello. Soy un hombre de 24 años y hace unos años conseguí un trabajo en un supermercado local. Estaba estudiando en la universidad comunitaria y solo quería algo de dinero para ayudar a pagar la comida y salir con amigos. Después de un par de meses trabajando allí, empecé a acostumbrarme a los clientes habituales que venían mucho. La mayoría de ellos eran amables o simplemente personas promedio, pero había un tipo que siempre tenía algo raro. Venía la mayoría de las noches alrededor de las 9, una hora antes del cierre, y caminaba por la tienda durante mucho tiempo antes de finalmente comprar 1 o 2 artículos y pagar. Era muy extraño que, con el tiempo que pasaba caminando casi todas las noches, solo terminara con un par de cosas. Nunca hablaba mucho, pero asumí que vivía en la calle o en su coche, lo que explicaría por qué solo compraba unas pocas cosas. Su ropa nunca estaba limpia y en general tenía un aspecto desaliñado. De todos modos, esto continuó durante varias semanas, si no meses. No pensé mucho en ello después de un tiempo porque se volvió una parte normal del trabajo. Pero luego, una noche, llegó como de costumbre, pero en lugar de caminar por la tienda se acercó directamente a la caja donde yo estaba.
Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, y el hombre me miró por un segundo antes de preguntarme si conducía el viejo Toyota que estaba en el estacionamiento. Inmediatamente me pareció un poco raro que supiera eso, pero dije que sí porque no veía a dónde iba con esto. Pensé que tal vez había algo mal con mi coche, pero el hombre mantuvo su cara seria y se alejó de la caja. Obviamente esto fue muy extraño, así que le pedí a mi compañero de trabajo que vigilara las cajas por un momento, y luego fui al frente de la tienda y miré hacia el estacionamiento. Mi coche estaba justo donde lo había estacionado y no parecía tener nada mal. Volví adentro a la caja pensando que le preguntaría al hombre cuando viniera a pagar, pero nunca lo hizo. No sé cuándo se fue, pero la tienda cerró sin que él se acercara a la caja como solía hacerlo. Esa noche, cuando me fui, revisé todo alrededor de mi coche y nada parecía estar mal, lo que me dejó confundido. Al día siguiente, planeé preguntarle al hombre de nuevo, pero no vino en todo el mes siguiente. El hombre nunca volvió a aparecer y me quedé pensando en por qué había preguntado sobre mi coche aparentemente de la nada y sin razón. Luego, un sábado por la noche, salí del trabajo como de costumbre. Esta era la única noche de la semana en la que yo era el único cajero, así que al final de la noche siempre me iba solo. Pero cuando comencé a caminar por el estacionamiento hacia mi coche, tuve una sensación realmente extraña en el estómago. Tal vez lo recuerdo mal o tal vez realmente tuve alguna intuición sobre algo, pero sentí que algo estaba mal. Caminé rápidamente y me subí a mi coche, mirando alrededor del estacionamiento. Estaba prácticamente vacío y no había nada que me diera razón para creer que algo andaba mal. Encendí mi coche y justo antes de ponerlo en marcha, escuché el sonido más leve justo detrás de mí. Entonces, por el rabillo del ojo, vi algo moverse en el espejo que apuntaba al asiento trasero. Dejé el coche encendido mientras salía corriendo y me paré a unos espacios de distancia de mi coche, mirando hacia la ventana del asiento trasero y viendo una figura moviéndose. Me giré y corrí hacia la tienda, volviendo a entrar y llamando a la policía. Cuando llegaron, mi coche estaba vacío. No había señales de entrada forzada, así que debían tener alguna copia ilegal de la llave, o yo debía haber dejado las puertas desbloqueadas por accidente. Estoy bastante seguro de que fue el hombre extraño de semanas atrás, pero no sabía por qué. Si fue él, tal vez había estado tratando de entrar durante todo el mes que no lo había visto, y estaba esperando a que me olvidara de cerrar las puertas. Creo que las cerré esa noche, pero de vez en cuando probablemente me olvido sin darme cuenta, así que no puedo descartarlo completamente. Sin embargo, el hombre que estaba atrás claramente no estaba tratando de solo robar el coche, e incluso trató de permanecer oculto, después de que yo entré y lo encendí. Es aterrador saber que estuve tan cerca de haber salido de ese estacionamiento, y haberme ido sin saber que él estaba en el asiento trasero, y una vez fuera, quién sabe qué habría pasado. Podría haber esperado hasta que llegara a mi casa o podría no haber llegado a casa esa noche. Después de terminar la secundaria, estaba ansiosa por conseguir un trabajo rápido para poder pagar mis estudios y tener un poco de dinero extra para salir con mis amigos. La cafetería local, que estaba abierta casi las 24 horas del día, fue lo primero que encontré. Al principio todo era genial. Me gustaba la atmósfera del lugar, la amabilidad de los clientes habituales y la camaradería con mis compañeros de trabajo. Nunca imaginé que mi tiempo allí se convertiría en una experiencia aterradora que nunca olvidaré. Mi nombre es Alicia y esta es mi historia. Había estado trabajando en la cafetería durante unos meses cuando empecé a notar a este hombre. Al principio, no parecía más que otro cliente regular. Venía casi todas las noches alrededor de las 10 p.m., justo una hora antes del cierre, y siempre pedía un café negro. Se sentaba en la esquina más alejada del salón, donde tenía una vista perfecta de todo lo que ocurría. No hablaba mucho y siempre parecía estar observando a todos a su alrededor, pero especialmente a mí. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que simplemente era alguien solitario que no tenía a dónde ir. Pero con el tiempo su comportamiento empezó a volverse más extraño y perturbador. Noté que, aunque pedía café todas las noches, casi nunca lo bebía. Solo se quedaba sentado allí, mirándome fijamente con una intensidad que me hacía sentir incómoda. A veces, hacía gestos extraños con las manos o me susurraba cosas cuando pasaba cerca de su mesa.
Una noche, mientras limpiaba una mesa cerca de él, me dijo algo que me puso los pelos de punta. «Me gusta verte trabajar», murmuró con una voz apenas audible. Su tono era frío y tenía una sonrisa inquietante en su rostro. Traté de ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero no pude evitar sentirme extremadamente incómoda. Hablé con mis compañeras de trabajo, Carla y Marina, sobre él. Ellas también habían notado su comportamiento extraño. Decidimos estar más atentas cuando él estuviera en la cafetería y siempre mantenernos cerca unas de otras. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, su comportamiento solo empeoró con el tiempo. Una noche de fin de semana me tocó el turno de tarde-noche hasta la madrugada con Carla y Marina. La noche había estado tranquila hasta que llegó él. Como de costumbre, pidió su café negro y se sentó en su esquina habitual. Carla y Marina estaban en la cocina preparando algunos pedidos, así que me quedé sola en el salón principal. Él no dejaba de mirarme y hacerme gestos extraños. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de mantenerme tranquila. Cada vez que pasaba cerca de su mesa, sentía sus ojos perforándome, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. La atmósfera en la cafetería se volvió tensa y opresiva. La noche avanzaba lentamente y yo estaba cada vez más nerviosa. En un momento dado, todos los clientes se habían ido excepto él. El salón estaba casi vacío y la tensión era palpable. De repente se levantó de su mesa y caminó hacia mí. «¿No tienes miedo de estar aquí sola?», preguntó con una sonrisa torcida. Intenté responder con confianza, pero mi voz salió temblorosa. «No estoy sola. Mis compañeras están en la cocina», dije tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Él se acercó más, invadiendo mi espacio personal de manera intimidante. «No parece que haya nadie más aquí», susurró mientras levantaba una mano para acariciar mi mejilla. Retrocedí rápidamente. Mi corazón latía con fuerza. «Por favor, váyase», le dije tratando de mantener la calma. En ese momento, Carla y Marina salieron de la cocina, probablemente atraídas por el tono de mi voz. Al ver la escena, corrieron hacia mí y me pusieron a salvo detrás del mostrador. El hombre se detuvo, su expresión cambiando a una de furia. «No he terminado contigo», gruñó antes de salir abruptamente de la cafetería. Las semanas siguientes fueron un infierno. El hombre seguía viniendo todas las noches, pero ahora su comportamiento era aún más perturbador. Se quedaba más tiempo. Me miraba con una intensidad aterradora y hacía comentarios cada vez más amenazantes. Una noche incluso me siguió hasta mi coche, pero afortunadamente logré entrar y arrancar antes de que pudiera hacer algo. Decidí informar a mis jefes sobre la situación, y ellos llamaron a la policía. Los oficiales vinieron y tomaron un informe, pero dijeron que no podían hacer mucho a menos que el hombre realmente intentara hacerme daño. Me sentí impotente y asustada, pero no tenía más opción que seguir trabajando. Finalmente llegó la noche que nunca olvidaré. Era un viernes y como de costumbre me tocó el turno de tarde-noche hasta la madrugada con Carla y Marina. La noche comenzó tranquila, pero justo antes de la medianoche, el hombre entró. Esta vez, su mirada era diferente, más oscura y peligrosa. Carla y Marina estaban en la cocina preparando un gran pedido, dejándome sola en el salón. El hombre se sentó en su esquina habitual, pero no pidió su café. Solo se quedó allí, mirándome. Cada vez que pasaba cerca de él, sentía sus ojos perforándome, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. La tensión era palpable y mi corazón latía más rápido con cada minuto que pasaba. De repente se levantó y caminó hacia mí. «Hoy es el día», dijo con una voz baja y amenazante. «Hoy te voy a enseñar algo que nunca olvidarás». Intenté retroceder, pero él fue más rápido. Me agarró del brazo y me arrastró hacia la parte trasera de la cafetería, lejos de la vista de mis compañeras. Grité, pero el lugar estaba vacío y no había nadie cerca para escucharme. El hombre me empujó contra la pared y se acercó demasiado, su aliento caliente en mi cara. «Sabía que esto iba a pasar eventualmente», murmuró mientras intentaba sujetarme con más fuerza. Luché con todas mis fuerzas, pero él era mucho más fuerte. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró corriendo, alertados por los gritos. Se abalanzaron sobre el hombre y lo apartaron de mí, reteniéndolo hasta que llegó la policía. Las autoridades llegaron rápidamente y arrestaron al hombre. Yo estaba temblando y en estado de shock, pero al menos estaba a salvo. Mis compañeras me consolaron mientras la policía tomaba mi declaración.
Las lágrimas caían por mis mejillas, mezclándose con el alivio y el terror que aún sentía. Esa noche fue una de las más aterradoras de mi vida, pero también me enseñó a estar siempre alerta y a no subestimar las señales de peligro. Afortunadamente, otros hombres llegaron a la cafetería y pudieron retener al psicópata hasta que llegó la policía, pero fue totalmente aterrador. Desde entonces, he dejado ese trabajo y he seguido adelante con mi vida, pero los recuerdos de esa noche siempre estarán conmigo, recordándome lo frágil que puede ser la seguridad y la importancia de estar siempre vigilante. Poco después de ese incidente, empecé a tener pesadillas recurrentes. En mis sueños el hombre volvía a la cafetería, pero esta vez no había nadie para ayudarme. Me despertaba en medio de la noche, bañada en sudor frío y con el corazón latiendo con fuerza. A veces, el miedo era tan real que me costaba volver a dormir. A pesar de todo, decidí no dejar que el miedo controlara mi vida. Tomé algunas clases de autodefensa y me aseguré de siempre estar atenta a mi entorno. Empecé a llevar un spray de pimienta en mi bolso y me aseguré de que mis amigos y familiares supieran siempre dónde estaba y a qué hora esperarme en casa. Unos meses después del incidente recibí una llamada de la policía. Querían informarme que el hombre había sido condenado por varios cargos, incluyendo acoso y agresión. Sentí un alivio abrumador al saber que estaría en prisión y no podría lastimar a nadie más, pero al mismo tiempo, no pude evitar preguntarme cuántas otras personas habrían sido sus víctimas antes de mí. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo afortunada que fui. Las cosas podrían haber sido mucho peores si no hubiera sido por la intervención de esos hombres que llegaron a la cafetería en el momento justo. Me siento agradecida por su valentía y por la rápida respuesta de la policía. A pesar de haber dejado ese trabajo, la experiencia me ha dejado una lección invaluable sobre la importancia de la seguridad personal. Siempre estaré agradecida por haber salido ilesa de esa situación aterradora, y espero que mi historia sirva como una advertencia para otros sobre los peligros que pueden acechar en lugares aparentemente seguros. En los años siguientes, he seguido adelante con mi vida. Terminé mis estudios en la universidad comunitaria y conseguí un trabajo en mi campo. He hecho nuevos amigos y he encontrado nuevas pasiones. Pero a pesar de todos los cambios positivos, la sombra de esa noche en la cafetería todavía me sigue. Sé que siempre llevará conmigo el recuerdo de ese hombre y la lección que me enseñó. A veces me encuentro mirando por encima del hombro, especialmente cuando camino sola por la noche. Aunque he aprendido a seguir adelante, la experiencia dejó una marca imborrable en mi vida. Las noches son las más difíciles, cuando el silencio y la oscuridad traen de vuelta los recuerdos de esa mirada perturbadora y la sensación de peligro inminente. Me he convertido en una defensora de la seguridad personal, compartiendo mi historia con amigos, familiares y cualquier persona que quiera escucharla. Les hablo sobre la importancia de estar siempre alertas, de confiar en sus instintos y de no subestimar nunca las señales de advertencia. También animo a las personas a tomar clases de autodefensa y a llevar herramientas de protección personal. A pesar del miedo y la ansiedad que la experiencia me dejó, también me dio una nueva perspectiva sobre la vida y la resiliencia humana. Aprendí que, aunque el mundo puede ser un lugar aterrador, también está lleno de personas valientes y solidarias, dispuestas a ayudar en los momentos más oscuros. La bondad y la valentía de esos hombres que intervinieron aquella noche me dieron esperanza y una renovada fe en la humanidad. En los años que han pasado desde ese incidente, he tratado de vivir mi vida al máximo, apreciando cada momento y nunca dando nada por sentado. Me he esforzado por encontrar un equilibrio entre la cautela y la libertad, permitiéndome disfrutar de la vida mientras me mantengo vigilante y preparada. He cambiado de ciudad y ahora vivo en un lugar donde me siento más segura. He hecho nuevos amigos y he construido una nueva vida para mí. Pero incluso en esta nueva ciudad, siempre estoy atenta a mi entorno, especialmente cuando estoy sola. Cada vez que paso por una cafetería, no puedo evitar recordar esa noche y sentir un leve escalofrío. Hace poco, me encontré con Carla y Marina. Decidimos reunirnos para tomar un café y ponernos al día. Fue reconfortante verlas de nuevo y compartir cómo nuestras vidas han cambiado desde entonces. Hablamos sobre esa noche y cómo nos afectó a cada una de nosotras. Carla mencionó que también tuvo pesadillas durante un tiempo, y Marina confesó que dejó de trabajar en la cafetería poco después de lo ocurrido.
Nos dimos cuenta de que, aunque la experiencia fue aterradora, también nos unió de una manera especial. Compartimos un vínculo único, una comprensión profunda de lo que significa enfrentar el miedo y salir adelante. Nos prometimos mantenernos en contacto y apoyarnos mutuamente, recordándonos que no estamos solas. En nuestras conversaciones, también reflexionamos sobre lo afortunadas que fuimos de tener a esos hombres valientes que intervinieron y a la policía que respondió rápidamente. Sin su ayuda, nuestras vidas podrían haber tomado un rumbo muy diferente. Nos sentimos agradecidas por su intervención y por la justicia que finalmente se hizo. Desde entonces he encontrado la fuerza para hablar públicamente sobre mi experiencia. He participado en talleres y charlas sobre seguridad personal, compartiendo mi historia y las lecciones que aprendí. He conocido a otras personas que han pasado por situaciones similares, y juntos hemos formado una comunidad de apoyo y comprensión. A través de estos encuentros, he visto el poder de compartir nuestras historias. Cada vez que hablo sobre lo que me sucedió, siento que estoy recuperando un poco más de mi poder y mi voz. Es un recordatorio constante de que, aunque el miedo puede intentar controlarnos, tenemos la capacidad de enfrentarlo y superarlo. Recientemente, empecé a escribir un blog sobre seguridad personal y resiliencia. Utilizo este espacio para compartir consejos, historias y recursos con la esperanza de ayudar a otros a estar mejor preparados y más seguros. Es una forma de convertir una experiencia negativa en algo positivo y significativo. A medida que continúo con mi vida, sigo aprendiendo y creciendo. He encontrado nuevas pasiones y metas, y me esfuerzo por vivir con valentía y determinación. La experiencia en la cafetería me enseñó a nunca subestimar la importancia de la seguridad personal y a valorar la bondad y el coraje de las personas que me rodean. Aunque nunca olvidaré esa noche y el miedo que sentí, he decidido no dejar que defina mi vida. En lugar de eso, la utilizo como una fuente de fortaleza y motivación para seguir adelante y ayudar a otros. A través de mi blog, mis charlas y mis acciones diarias, espero marcar una diferencia y contribuir a un mundo más seguro y compasivo. A veces todavía tengo esos momentos de incertidumbre y ansiedad, pero he aprendido a manejarlos mejor. La terapia y el apoyo de mis seres queridos han sido cruciales en mi proceso de sanación. He aprendido a ser más amable conmigo misma y a permitirme sentir y procesar mis emociones. En última instancia, la experiencia me ha hecho más fuerte y más consciente de la importancia de la seguridad y la comunidad. Me ha enseñado a ser proactiva en la protección de mí misma y de los demás, y a nunca dar nada por sentado. A pesar del miedo y el trauma, he encontrado una manera de convertir la oscuridad en luz, y espero seguir inspirando a otros a hacer lo mismo. Este viaje de sanación y crecimiento es continuo, y sé que siempre habrá desafíos, pero también sé que tengo la fortaleza y el apoyo necesarios para enfrentarlos. Y mientras continúo contando mi historia y ayudando a otros a estar más seguros, espero que juntos podamos construir un mundo donde nadie tenga que enfrentar el miedo y el peligro en soledad.